mi profesora Belén, que le mando un saludo desde aquí. No, me acuerdo perfectamente, se cruzó en el pasillo y me dijo, Diana, lo dejas, ¿no? Que hay 1000 niñas que son mejores que tú. Y que me da mucha rabia cuando la gente dice, qué suerte. No, tío, que me yo me he matado, con 2 duros me he ido a estudiar a Nueva York no sé cuántas veces, trabajado los fines de semana poniendo copas. No, tío, es que yo no ha habido ni un día que he esperado en el sofá la llamada. Ahí de 1 hora y a lo mejor no entiendo ni la mitad. Y bueno, Diana, ¿qué piensas? Yo siempre digo, habría que darle una vuelta. No, I have to think about it. Hablo siempre sin filtros, pero he encontrado el punto de comunicación en el que puedo hablar de todo lo que nos pasa y que no dejemos los sueños de lado, que luchemos, que enfoquemos, que vayamos ahí a por todas. Hola, soy Patricia Soler y este es tu podcast Hablemos de su poder. Y hoy conmigo tengo a Diana Pintado. No puedo deciros lo contenta que estoy de tenerla aquí. La he pillado al vuelo porque yo hace tiempo que quería tenerte y entrevistarte. Lo que pasa que Diana vive entre Ibiza, Barcelona, Canarias, Londres y Zúrich, porque ahora ya sé que te vas a ir a un concierto dentro de poco. Entonces he aprovechado porque ahora la tenemos aquí en Barcelona. Está en el Teatro Apolo, con una obra 3 días, creada por el Tricicla, y la voy a ver mañana. Expresamente he pensado que no quería entrevistarla después de haber visto la obra, por si acaso me salían demasiadas preguntas sobre ese tema. Pero, ¿quién es Diana? Ahora nos lo contará ella. Yo solo quiero introducirla diciendo que Diana es, primero, una gran persona, es divertida, me dice que tengo energía, pero ella también tiene mucha energía. Es además divertida y es ella misma. Yo creo que es algo que a mí me encanta de ti, y es que lo que ves es lo que hay. Pero es bailarina, además formada no, es verdad. Es bailarina, además formada. Es actriz también, pero también formada, que he visto que no solamente, bueno, luego me lo cuentas, pero en escuelas, pero también en Nueva York te has formado imagínate, en interpretación y en arte. Además, es una persona que está muy presente en redes sociales. ¿Y por qué tiene tanto éxito Diana en redes sociales? Ya lo veremos, pero para mí Diana tiene tanto éxito en redes sociales porque dice lo que todo el mundo piensa y no se atreve a decir. Yo cada vez que veo uno de sus vídeos me muero de la risa, lo comparto y le pongo like porque digo, madre mía, no lo podía haber dicho mejor. Y me voy a callar porque esta es una entrevista para Diana. Diana, bienvenida. Muchas gracias. Entonces, en vez de empezar con tu historia ahora mismo, que llegaremos, como tenemos un ratito, yo quiero empezar hablando de esa Diana antes de que fuera nada de lo que es ahora. Me gustaría empezar por esa Diana niña. Yo quiero saber, ¿esa Diana niña apuntaba maneras ya o esa Diana niña era todo lo contrario de lo que vemos ahora? ¿Quién era Diana cuando era pequeñita? Bueno, voy a intentar no ponerme nerviosa, ¿vale? Sí, hay que empezar con ese punto de por supuesto. Titular podcast Exacto. nervios. No, yo creo que era la misma. Es que ten en cuenta que yo vengo de una familia de artistas. Exacto. Entonces, claro, mis padres siempre nos han vestido con ropa de colores, siempre nos han llevado al teatro, al cine, nos despertábamos con música clásica todos los fines de semana. Mi padre siempre estaba o con el lienzo pintándote o con la cámara haciéndote fotos a cada... Entonces todo esto ha hecho que, no sé, yo siempre digo que tengo una profesión de gratis, porque claro, no he tenido que estudiar nada. Mira, como, vale, pues vamos a la ópera, vale, vamos al teatro, venga, pues me han apuntado a danza, bueno, pues bailo, pues te conviertes en bailarina, pues no sé, es que ha sido todo como muy fluido. Muy fluido. Entonces, sí, yo creo que era la misma. Siempre me parece que siempre sonreía así en las fotos y que tenía, no sé, muy así, simpaticona, jajaja, haciendo tonterías todo el rato, artista. Pero tú tienes 2 hermanos. Un hermano y una hermana. Que también y ellos, lo son. Que también lo son. Vale. Claro. Vale, pero de diferentes tipos de Claro, ellos son pintores, entonces tienen la parte... Pero son muy tímidos. O sea, tienen esta otra cara. Una diferente personalidad. Sí, entonces son pintores y muestran pues toda su emoción a través de la pintura, que es lo que hemos mamado 100% en casa, pero luego son muy tímidos. Si les subes a un escenario, les haces alguna pregunta o algo, se van a quedar súper cortados. ¿Y tú ya no eras tímida de pequeñita o es algo que se te quitó? No, yo creo que no. Es que claro, con la danza, como siempre estás haciendo muestras de final de curso a final de cada temporada, cada curso básicamente, bueno, no sé.
Es que es como ahora, a mí esto me da vergüenza. Claro, y fíjate. Pero luego si me subo al escenario, no, porque Claro. no eres tú, Claro. por mucho que también Claro. juegues con parte Claro. de, bueno, a veces personaje, a veces más como Diana Pintado, pero Claro. esto a mí me da corte. Claro. Entonces Eso te va a pasar en 2 depende. Bueno, entonces, perfecto, pequeñita, vives, cuéntame un poco, porque sé que también te has cambiado de sitio donde vivías, ¿no? No has vivido siempre en el mismo sitio. ¿Qué pasa? ¿Tú naces dónde? En Valladolid. En Valladolid. Soy pucelana de pura. Pucelana, sí. Sí. Muy bien. Y con mucha honra y con Sí, mucho sí, orgullo. me encanta. Perfecto. Y Sí. entonces, ¿cuánto tiempo estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Dónde os vais? Claro, es que yo pasé, o sea, mi madre pasó todo el embarazo mío Sí. en Tenerife, Sí, donde mi padre pintaba y Sí, trabajaban allí. sí. Y dijo, no, los niños tienen que nacer en Valladolid. Y fui a Valladolid, ¿Naciste? nací y volviste. y volví. Entonces estuve en Tenerife, como que no sé si Sí. el primer año, es que las Sí. fechas siempre las voy cambiando. Nos fuimos a Villalba, Sí. que es la Sierra de Madrid. Sí. Estuvimos en Valladolid, que es donde lo que he pasado, me he criado, he estudiado hasta los 19, pero todos los veranos los pasábamos en Ibiza. Claro, Entonces siempre eran 3 meses al año en Ibiza. claro. Y eso también. Entonces, claro, soy también medio isleña. Claro, Mm. sí que lo sé, que eres medio isleña. Mm. ¿Cómo pasa? O sea, acabas el colegio y ¿cómo se te ocurre? Lo primero que estudias, que es danza. Sí. Vale, y es en el mismo Valladolid, Sí, me parece. sí, Perfecto. ahí en el conservatorio de Vale. Marietma. Sí, Entonces, claro, empecé muy pequeñita, Sí, porque sí. debía de estar pegando saltos y mi madre era como, hay que hacer algo con esta niña. hay Y ni que siquiera canalizar claro, este sí, poder. y no me aceptaban en la escuela, me apuntaron a otra y ya cuando pude me entré en Sí, Marietma, sí. que era la que La que estaba tú- estudiando mi hermana también en aquel momento. Y con 12 años empecé a examinarme. Entonces no llegas a tener ese paso de, ¿yo me quiero dedicar a esto? ¿O con esto se puede Claro. hacer algo? Porque No. empiezas a examinarte, empiezas a probar, pasas a segundo, tercero, y entonces, pues lo que me ibas a preguntar, ¿no? A Sí. dónde va Sí. esto. Yo era muy mala estudiante, muy mala. Cuando terminé con 19 años la carrera, en quinto de carrera, le dije a mis padres, yo me voy a Madrid, que me han dicho que se puede vivir de esto. Me dijeron, vale. Claro, además tus padres que ya eran personas abiertas, Claro. no les costó nada. Nada. Yo me quedé, digo, pero ¿me puedo ir? Sí, claro. Y yo, Tú vale. misma. Sí. Y yo decía, yo me quiero ir a Madrid. No, yo en verdad decía, quiero dedicarme a la danza y quiero ir a bailar a Japón. Porque yo había escuchado que la gente se iba a Japón a un parque temático, un año, tal. Y sí, me fui a Madrid y ya empecé a trabajar un año de bailarina y al año siguiente me fui a Japón. Claro, es verdad. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Japón? Porque eso recuerdo, Sí, ¿un año o 3? 6 meses. Sí, 6 meses. Y la experiencia, increíble. vale. Lo mejor. Y además, ¿cuántos años hace que hiciste eso? En el año 2000. Claro, entonces, y piensa, ahora Japón está mucho más de moda, la gente va, pero supongo que Claro. cuando fuiste tú tampoco había tantos turistas y no era un sitio en el que no se utilizaba el móvil, te quiero decir, que llamabas a tu familia, Claro. pues no sé ni dónde habría cabinas, había algo, ni me acuerdo. Era algo espectacular. ¿Y qué aprendes de Japón? ¿Qué te enseña Japón? 6 meses allá, ¿qué te enseña? Bueno, descubres, ¿no?, la vida fuera de casa de tus padres. Claro, era la primera vez un poco que te ibas de España a vivir fuera. Yo ya me había decir. ido a Inglaterra 4 meses el año anterior. Vale. Sí, vale. nada más llegar a Madrid, yo empiezo a audicionar Sí. y me cogen en un circo Sí. para girar 4 meses por Inglaterra. Ah, muy bien. Y era un circo que se llama Circus Ole. Sí. Y entonces tenían un grupito de 4 o 6 bailarinas. Sí. Que bailábamos pues danza española, Sí. nuestras castañuelas, sevillanas. Pues bueno, doña Francisquita, lo típico que estudias Bueno. en el conservatorio, pues ahí nos lo pusieron a prueba. Sí. Y al año siguiente fue Japón. Fue Japón. ¿Y entonces qué te enseña Japón? Bueno, la soledad, ¿no?, de estar lejos de tu familia. Hice unas amigas para toda la vida, que son como hermanas. Entonces aprendes también a gestionar las amistades, que fuera del instituto, de tu zona de confort. Descubrí la costura, porque tenía tiempo libre entre función y función, y fue donde empecé también a coser, que es algo que me acompaña hasta el día de hoy. Es verdad que no lo he dicho, que también eres diseñadora de moda con tu propia marca, Dipinka Brand. O sea que, luego pondremos toda esta información debajo del episodio, saldrá todo, Vale. todas las páginas web y todo lo que estás diciendo. No, pero es verdad, ahí descubrí esto y no sé, yo es que la gocé. Es que irte fuera y también ver que puedes trabajar de esto, que estás recibiendo una nómina, que la gente te aplaude, que es una profesión. Claro. Y entonces acabas Japón,
te vuelves a España y tienes una época, y ordéname, porque me lo he ido mirando un poco, he hecho mis deberes, y empiezas a trabajar, además de bailar, en televisión. Sí. Vale, y en algunos programas que vi, que eran programas que, mira que yo he vivido muchos años fuera, pero que eran programas muy conocidos, que yo conozco. ¿Qué haces en estos programas? ¿Cómo entras en estos programas? ¿Qué pasa? ¿De qué te han servido también todo esto, trabajar en la tele? Pues todo siempre ha sido, mis curros han sido curiosos porque siempre han sido un poco como porque alguien fallaba. Siempre he estado un poco de reserva. Es verdad, mi primer curro en Inglaterra era como, te dejamos de reserva. Y a la semana siguiente, ¡pum! Oye, ha fallado esta chica, ¿te puedes coger un avión mañana? En lo de Japón no, lo de Japón estaba fija, pero también era curioso porque yo me aprendía la parte de flamenco y la parte de moderno. Siempre los curros tenían un punto. Sí. Luego, cuando volví de Japón, estuve viajando por Ucrania, también con compañías de flamenco, pero a su vez yo tenía muchas ganas de formarme en moderno. Claro. Cositas más de jazz y más content. Pero claro, yo venía de una cosa como muy de conservatorio. Claro. Y entonces ahí empecé a formarme en su momento, era una coreógrafa que estaba empezando, que ahora es muy conocida, que es Miriam Benítez, que trabaja en Operación Triunfo, ahora está en Tu cara me suena, creo, no sé, bueno, ha ido como cambiando muchísimo. Entonces yo empecé a tomar clases con ella, hice una audición y de pronto también llamó como de rebote, oye Diana, que nos vamos a un programa en Benidorm, que era El verano ya llegó. Te estoy hablando del 2002 o algo así. Claro, yo no vivía aquí, entonces no me acuerdo de estos programas. Pero supongo programas que la gente de verano, que nos escucha, te vas a ir un mes entero a Benidorm. Yo tenía, pues eso, 22 años y me iba como con bailarines que algunos ya les conocía como yo iba a trabajar con ellos. Y desde ahí empezó mi carrera en la tele a saco. Ya no parabas. O sea, era un perfil que... Porque en la tele tienes que bailar moderno, pero de pronto hay que bailar una rumba, unas sevillanas, y salsa. Entonces, como yo venía de también esta formación del concert, era como, bueno, no llega a bailar salsa del todo, pero se adapta, aprendía. Claro. Bueno, no llega a bailar jazz, pero ya bien... Era como que estaba siempre... Entonces me formaba. Y con Miriam es donde empecé... Bueno, de ahí audicioné para Un Paso Adelante, que era la serie del momento. Hombre. Sí. Yo te tengo que ver ahora, tengo que ir a ver si me tendrás que mandar. Ahora, ellos eran otros coreógrafos, pero también me cogieron y ya con Miriam es con quien enlacé varios años con Operación Triunfo, Lluvia de Estrellas, El verano ya llegó. El verano llegó esto, luego, no sé, un montón, con Poti, que también era un coreógrafo de aquel momento. O sea, Barcelona me ha dado mucho. Claro. Porque todo se hacía en Barcelona. Todo se hacía en Barcelona. Casi y todo. tú estabas viviendo aquí en Barcelona, claro, o venías por épocas. No, iba y venía. Vale, desde Valladolid. Estaba no, yo ya estaba viviendo... Ya estabas en Ibiza. Yo me fui a Madrid. A Madrid, vale. Yo con 19 me fui a Madrid. Vale. Y ahí es cuando empiezas a audicionar y te sale todo. Te sale todo. Y tú mantenías tu apartamento allá, pero te venías aquí, hacías los trabajos y te ibas, ¿o cómo lo hacías? Sí, había épocas que era muy joven, a veces que tenía que dejar el apartamento. Claro, porque tampoco ibas 4 meses hasta luego y cuando vuelva ya veré. Ya buscaré otro. Sí. No era como también, ahora. En Madrid también había mucha tele, Noche de Fiesta con José Luis Moreno. Sí. O sea, muchos eventos y muchos... Es que en la época del 2010 éramos menos bailarines y todos trabajábamos en casi todo. O sea, estaba la gente de musical, que yo no era de musical porque no cantaba, ni canto, y la gente de tele. Entonces era muy de, bueno, trabajas con este coreógrafo, venga, pues te sale esto, te vas para allá. O sea, muy dinámico, muy movido. ¿Y tú te sentías, o sea, cómo te sentías en ese momento? La reina. Además habías sido bien educada. Reina, porque... pero te habían educado en la flexibilidad también. O sea, tus padres te habían educado en la forma de fluir, ¿no? Un poco ir para aquí, para allá, sin preocupaciones y sin demasiados arraigos de decir, no me quiero ir, no, tal. Y luego que siempre ibas en equipo. Siempre íbamos casi los mismos, los amigos. Era ahora como sí, divertido. Cuando me escuchen, es que éramos los mismos. Claro. Entonces era ir con tus colegas. Ya nos han cogido para Operación Triunfo. El primer programa de Telecinco, nos vamos todos a Barcelona, buscábamos apartamento. Las 4 meses aquí. Oye, nos han cogido para esto otro. ¿Y escogían como en equipo? O porque, claro, podía pasar, claro. Sí, podía pasar, íbamos mucha gente. Claro. Pero si íbamos 50 o íbamos más, eran 200 personas, pero bueno... Siempre coincidías con alguien. Coincidías con alguien que conocías. Vale. Que el coreógrafo, pues siempre, si no habías currado aquí, currabas allá. Vale. Entonces era una época muy dinámica, que es la que sigue siendo ahora. Claro. Lo que pasa es que tú ya estás en otra y entonces es diferente. En otra también porque, claro, no tienes la frescura de los 20 y ya no me voy a poner a bailar. Pero sí, sigue siendo este estilo de vida. Y también mantienes amigos de esa época. Sí. Qué bueno. Bueno,
Bueno, Eso es muy bonito todos. también, porque creo que desde el principio vas manteniendo gente Mm, desde el principio, desde claro, Japón, desde casi, igual sí. hasta desde el circo en Inglaterra. Sí, bueno, el circo no, ahí nos hemos dispersado más. Bueno, pero Pero Japón hace sí, seguimos tiempo. porque aparte, pues, yo sigo actuando, pero otros se han pasado a la dirección, a la Ajá, producción, sí, o de pronto son quiromasajistas, o trabajan en nutrición, en yoga, o sea, todo al final es el mismo círculo claro. y todos vamos viendo Cómo la evoluciona cada evolución, uno. sí, y Vale, nos acompañamos. vale. Y entonces llega un momento en el que, y dime si me estoy saltando algo, pero entonces empiezas a trabajar en el Lío, en Ibiza. Y Sí, ahí es donde conoces a Joan, o ya lo conocías de antes. no, yo no le No conocía. conocías de nada, No, no, perfecto. no. Esto es interesante. Entonces, ¿qué Sí, pasa? Llegas claro, ahí allá. es verdad que en todos estos años lo que pasa es que yo me había formado en danza, me Sí. empiezo a formar en arte dramático, en interpretación. Ah, claro. Y entonces ahí es cuando también me entra una curiosidad de querer ir más allá, no solo con la expresión corporal. Claro. Y lo bueno es, aparte, en los últimos años, bueno, últimos años de tele que se alargan, empiezo con José Mota, que José Sí, Mota sí, nos explota esa parte también en la que de pronto te dan una frasecita, tienes que interpretar más que bailar. Entonces esta sí, cosa, a los sí. que estábamos también estudiando interpretación en aquella Os época, iba muy bien. nos iba muy bien. Claro, Estábamos con unas ganas claro, locas de claro, que nos claro, dieran, claro. aunque sea un vale. Y ya era, uy, he dicho vale. ¿Sabes? Era muy... Me lo Claro, imagino, claro. pero en plan, perdona, pero tenía una línea. O Claro, es sea, que claro. estabas todo el rato ahí. Claro, claro, Entonces claro. ahí pasó que Lío empieza a ensayar, yo me Sí. entero que hay algo que empieza en Ibiza, Sí. estamos hablando ya del 2011, y yo a Joan no le conozco. Yo Joan man, Gracia del Tricicla, lo vamos a decir porque si no, igual la gente no sabe de quién claro, estamos hablando. sí, sí, sí. Entonces yo me entero y esto es muy gracioso y lo saben todos los colegas. Yo mando un mail porque, claro, digo, en mi Ibiza se está haciendo algo y yo no estoy ahí. Y me decían, no, es que han cogido a gente de los musicales Sí, con el que Joan ha trabajado sí, y el sí, coreógrafo sí. también, francés. Y bueno, pues es normal, a mí no me conocen. Digo, ya, pero es que está no sé quién que no canta. Ya, pero es porque es la cubana que lleva la Sí. parte más de salsa. Ya, pero está, yo estaba R que R. Estabas un poco como, hasta un poco Hostia, rabiosilla, o sea, no, de un poco decir, no, no me lo estaba puedo creer, rabiosa. estaba O sea, y le rabiosa. tocaron mi ego, Sí. 100%. Claro, En yo digo, plan, yo no puedo ir a Ibiza que mi Ibiza, madre diga, hija, ¿y tú por qué no estás aquí? exacto. Y Yo toda me- la gente que te conoce no, también, claro. bueno, tú estás también Hombre, con lo las ganas, entiendo ¿no? perfectamente, Como artista perfectamente. yo no lo voy a esconder, tienes Sí, ganas, me parecía que podía ser un formato que claro. encajaba conmigo, yo qué sé. Y bueno, me dijeron no. Y yo volví a insistir. Digo, ya, pero ¿Y yo... qué pones en el mail? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, el mail era como me he enterado que abrís algo y bueno, os mando mi currículum, me gustaría formar parte, bla, 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 bla. Y ellos muy amables, ¿cantas? No, pues no, muchísimas gracias, pero no encajas. Entonces yo le di vueltas y a la semana mando otro mail y digo, oye, mira, que es que yo también soy actriz y si queréis puedo trabajar de camarera infiltrada. Yo daba opciones. Claro, en plan, se te ocurría y tal. Bueno, pues yo puedo poner Esto es ahí. maravilloso para la gente que nos está escuchando, porque además estás demostrando lo que es la perseverancia y Hombre, el es que que esto yo no es quiero fácil. estar. Sí. Es que esto no es fácil. Igual que ahora esto lo contamos rápido, pero yo me acuerdo una vez que me acompañó mi padre, después de muchos años, vino a Madrid y me acompañó a una audición que daba la vuelta al teatro y me dice, ay, ¿pero esto es lo que haces tú siempre? Digo, hombre, claro, papá. Yo te llamo, claro, cuando ya me han cogido o me veis en la tele y dice, ay, qué bien la niña que la han llamado. No, perdona, No, que te me he comes hecho unas una. audiciones de cientos de personas, aunque conozcas al coreógrafo Da y igual. todo Te lo esto. tienes que ganar igual, no Claro. vas por enchufe, Entonces claro. esto era igual, era, Claro, yo tengo un currículum, pero también hay 1000 personas claro. muy buenas que yo siempre digo que he hecho todo lo que he hecho por perseverancia y por amor al arte. Sí. O sea, al arte, no amor al arte, de que no cobre en esa Sí, frase, sino exacto, por exacto. amor al arte, Porque te gusta el arte al, y quieres demostrarlo. a mi Y lo pasión. tienes dentro de ti. Y sería Uy, una pena que no se viera eso. Entonces al final dices, claro, pero me lo debo. es que esto yo lo digo mucho, hay gente muy, muy buena que me da 1000 vueltas, pero por lo que se ha dudado y, hostia, yo digo, no, hay que seguir ahí. Si no hubieras intentado, que ahora me vas a Y contar, entonces el segundo esto, mail, a lo claro, mejor tú también serías una de ellas. ¿Y claro. entonces qué El pasa? segundo mail fue esto y bueno, igualmente dijeron Ofreciendo ideas, en plan, pues podría ideas. hacer esto aunque no Sí, cante. y bueno, muy amables, muchas gracias. Pues tengo que revisar estos mails, son Sería divertidos. divertido, Sí, sería sí, sí. divertido. Y nada, muchas gracias, no sé qué tal. Y entonces a los pocos días me llama el coreógrafo y dice, mira, necesitamos alguna chica extra que trabaje un poco como de gogoteo, de imagen, ¿sabes? Que estés así y que se aprendan un par de coreografías, pero bueno, el sueldo es diferente, vives en otra casa con otras condiciones, tal, tal. Digo, ah, bueno.
no pasa nada. Ya, pero ¿puedes venir en 3 días? Ahí estoy. Estoy en 2. ¿Sabes? Estoy. Tú vas a ver Sí. tú cómo estáis contentos de No, haberme no, no, es cogido. que... Y entonces fue guay porque ahí coincidí con Yaima Arias, que es como una hermana para mí, que ella salía de Fama en ese Sí, momento, entonces todo sí, esto estaba como muy en sí, ebullición, ¿no? sí, Y Yaima y yo, y bueno, alguna chica más que bueno, eran solo gogós, entonces se quedaron ahí un poco en la fase 1, digamos, sí. y Yaima y yo teníamos ganas, teníamos que aprendernos Más. coreos, Sí. y me acuerdo Joan, que lo recuerda, y se acercó a mí y me dijo, tú te aburres, ¿no? Y yo me quedé así y le digo, un poco. Y entonces me dice, bueno, pues porque yo estaba así como, ¿sabes? Haciendo, Haciendo ya, en el lo go típico, sí. y en el número final salíamos, pero ya Sí, está. Y me dijo, bueno, pues vete al otro lado de la piscina, del lío, ¿no? Que tiene sí, toda esta sí. plataforma, y ponte a tirar cerezas, con el rollo este de pachá de cerezas. Y entonces yo empecé a tirar Que de alguna manera te estaba probando. bueno, sí, Y él claro, prueba, él ve. claro, y tú, la forma de tirar cerezas es que te veo como debías tirar las Sí, cerezas. sí, Te veo, sí. te Yo veo, las te tiraba veo. elegantemente y luego las tiraba ahí a, Es que vamos. te veo, Sí, ¿sabes? sí. Entonces a alguno ya le caía la cereza, Sí. la gente se ponía a aplaudir. Les hacía Él, gracia. claro, hacía alguno que de pronto me enseñaba un billetito, entonces yo me tiraba a la piscina y ya un momento que me miró Joan y dijo, mañana foco en Escaleta y cómprate un bikini. ¿Sabes? Unos taconcitos y aquí de sexy. Entonces todo esto fue así. Y luego ya había que Claro. aprenderse una coreo más, otra Pero más. te vio. Y Eso es sí, increíble, ¿eh? sí. Es increíble cómo se puede notar, haciendo lo mismo que hacían todas las otras gogos. Pero cómo puedes notar, ¿sabes? Que hay algo que desprende esa persona que dice, esa Claro, persona no está en el sitio correcto. Muy, muy, fue muy muy, muy guay, interesante. fue muy, muy ¿Y cuántos guay. años estás en el lío? 5 temporadas. 5 temporadas. Sí. ¿Y vas cada vez? O sea, que vas cada vez con más responsabilidad o con más... Lo bueno era que Joan, que es Sí, que yo siempre digo que él, no sé, es que ve lo que ve más allá. sí, que Claro, la gente ¿sabes? no Es ve, un claro, porque es una... profesional, Claro, vamos, como la copa de un claro, pino. claro. Entonces, el tío, mi gran amigo, digo el tío porque es que vamos, sí, La gente que sí, no escucha dice, pasa hombre, nada. perdona, el señor respetuoso y tal. Sí, pero No, bueno, el tío Joan este. es mi colega y Claro, es hombre, verdad, lo digo el López. tío en la manera de, joder, el tío tiene el ojo. Entonces al año siguiente, aparte de, yo era cuerpo de baile, de todo lo que nos tenemos que aprender, Sí, él sacaba provecho de cada uno y a mí me dijo, bueno, pues este año tienes que inventarte algo donde juegues con el público y entonces eso pasó cada año. O sea, el claro. segundo año jugué con el público una cosa con un detector de metales, Sí, como si fuera el aeropuerto, sí. y acabé desnudando al cliente que sacaba, que siempre tenía fajos de billetes, y al encontrarles fajos de billetes, acabé desnudándome yo. Entonces, bueno, era un juego muy divertido. Sí, que a día de hoy, el otro día en el teatro vino uno y me dijo, ¿me puedo hacer una foto que a mi amigo el Le otro día le desnudaste. robaste 700, el otro día hace años le robaste 700 euros? Y yo, "Ujú". Hazte Pero una foto. me No te desnudé, desnudes. pagó por cada prenda. Bueno, así está un poco fuera de contexto, pero eran Claro. todos juegos en los No, que pero lo entiendo y estabas con el público y eran divertidos. Joan siempre le daba el toque de humor y evidentemente la para gente guiarte. no lo hacía si no se sentía a gusto. Sí, Tú no sí. hacías sentir a nadie incómodo. No, 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 Por eso digo que yo te conozco un poco y sé que eso era no lo algo harías muy... nunca. Entonces cada año era así hasta bueno, las 5 temporadas. Claro, muy Mm. bien. Y entonces de repente, una Diana que en ese momento tu inglés cómo iba. Sigue yendo mal, ¿eh? No, no, pero en el momento que acabas los 5 años de lío, porque me he reído mucho contigo cuando hemos hablado de esto, Sí. llevas los 5 años en lío, ¿tu inglés cómo iba? Porque habías vivido en Japón. Ya sé que en Japón no hablan En inglés mucho. Japón No, teníamos traductor. Sí, claro, sí. claro, claro, Sí, yo he claro. viajado por todo el mundo, pero al final Te hay ibas. gente que tiene facilidad para los idiomas y yo no. Lo que pasa que Te manda. aprende. Vale, y entonces, ¿qué pasa? De repente, Joan se le ocurre ofrecerte. ¿Cómo va esto? ¿Qué te ofrece? ¿La dirección Sí, artística? no, No, ¿qué no, te no, no. ofrece? Vale, explícalo bien, porque yo ya has Sí, visto que ni bueno, idea. ahí fuimos en el año 2017, Sí, un sitio maravilloso de Londres que se llama Parc Chinois, exacto. contrata al Lío para una semana de pop-up. Ah, Entonces hacíamos vale. números de antaño, entonces yo Vale. ya no estaba en Lío, lo había dejado, Vale. mi último año fue el 2015. Vale. Entonces Joan me dijo, oye, mira, pues veniros para acá, o sea, nos vamos el equipo, me voy yo Sí, como antigua para sí, hacer números de antes y tal, sí, y nos vamos una semana. Bueno, y antes de irnos dice, oye, que al final quieren que hagamos un experimento de 3 meses, un pop-up más, pero sí, fuera de Lío. sí, Entonces vamos a hacer audiciones, ¿qué tal si te vienes y estás con otros 4 compañeros que son los que estábamos más vinculados con Joan, a sí. nivel, bueno, más locos, más creativos, lo que sea, y montamos juntos un espectáculo, nada, 4 meses.
Ah, bueno, vale. Lo montamos y nos vamos, bien. Y antes de irnos, oye, que no se está quedando nadie aquí, se tiene que quedar alguien de, ¿sabes? Sí. Bueno, a controlar y Sí, que, sí, ¿no? sí. En plan, todo el mundo, adiós. De capitán. Sí, Y digo, ah, pues venga, me quedo. Y ya está, me quedo 4 meses, pero todo esto era un proyecto de Joan. sí. Entonces yo me vuelvo a Ibiza, que me pongo a trabajar con Joan en Destino, con una cosa también como muy teatral, maravillosa, con una de mis compañeras de lo que ahora estoy haciendo en teatro, que ya hablaremos. Y entonces él, el dueño, el director, el todo de Londres, me llama y me dice, mira, ya hemos acabado este proyecto, Joan está metidísimo en lío, ¿qué te parece si tú te vienes como directora artística para crear de cero un espectáculo indefinido? Vamos a ver. Entonces yo a Joan, que es mi amigo, con todo el respeto, y Joan, tú, esto, no, tranquila, puerta abierta. Vete para allá. Que ha sido también, no sé, mi guía todos estos años, porque yo cada vez que tenía, aunque fueran tonterías, que me sentía insegura, que había discutido con el de luces, que qué chica cojo, yo siempre le llamaba. Oye, Joan, ¿qué te parece esto? Que, o sea, Claro, él ha para un poco estado como mano a apoyo. mano, sí. Pero bueno, y ahí me quedo de directora artística, flipando, porque era, bueno, un campo que no había tocado Claro, y que claro. tenía ganas, porque yo ya me había retirado de alguna manera, ¿no? De Del lo que era el baile. baile 100%. Me dolían las rodillas, las caderas, pues todo. Sí, claro, porque es Sí, bueno, mucha ya exigencia. tenía Ganas de hacer. 37 tacos en ese Sí, momento y me quedo bailando de una manera más sutil, con exacto. números, ¿no? Más delicados Sí. y bueno, Y además dirigiendo, dirigiendo. coreografiando y todo, 8 años. Y cómo, lo que quiero saber, porque claro, tú piensas, hay mucha gente que es joven que nos escucha también. Y Sí. entonces ese valor, porque tú en ese momento, me lo habías dicho tú, no que yo lo sepa, tú en ese momento tampoco hablabas inglés tan bien y de No. repente te mandan a Londres. Mucha gente joven ahora mismo está en momentos en los que les están ofreciendo a lo mejor irse a Suecia o a donde sea y tienen ese miedo normal de, ¿y si no me entiendo con la gente? ¿Y qué pasa? Y eso es easy. ¿Qué les dirías a toda esta gente? O sea, ¿cómo tú, una Diana, aunque tuvieras 37 años, da igual, es joven, ahora que tengo 55, 37 es No, joven para seguimos mí. siendo jóvenes. Por sí, eso sí, digo, sí. entonces digo, ¿cómo esa Diana dice, "Bah, da igual, pues yo voy allá"? Y además, claro, habrá gente que te vendrá de España, pero habrá gente que te vendrá de allá y tú tienes Sí, que no eran trabajar todos con de la gente allí, allí en inglés sí. y todavía no hablas inglés a gusto Sí. como para tal. ¿Cómo superas esto? A ver, o sea, la parte positiva es Sí, que al final trabajas con el cuerpo. claro. Entonces sí que es verdad que a nivel coreográfico, si en la primera explicación no te entienden, tú ya Lo empiezas a haces, marcar y ya exacto. está. Yo creo que sufrí más las maneras más que el idioma. Ah, vale, cuéntame Porque esto, cuenta. el español, los españoles en sí somos más directos y más Sí, brutos, sí. y Diana en particular es muy bruta. Claro, yo tengo una manera de decir las cosas, encima yo siempre digo que soy muy castellana, no sé Sí. si es, bueno, no sé, un titular que me he puesto, pero siento que hablo de una manera más castellana, más directa. Sí. Eso lo sufrí más, porque los ingleses son tan polites Sí. que a la hora de decirles algo, ya solo sea vete a la derecha, a veces se sentían ofendidos. Oye, si no te importa, por favor, podrías irte a la derecha, que aquí parece que no me encaja en la coreo. Digo yo, chicos, o sea, no te puedo contar mi vida aquí para que te vaya de un paso a la derecha. Ya está. Entonces, yo jugaba mucho Qué bueno. con la parte. Ya me hacía una presentación, como, Claro. mira, yo hablo un inglés muy españolizado, no voy a desarrollar, ¿sabes? No El sé, de una lenguaje no es lo importante no aquí, está, es el baile y que me entiendas. y entonces al final, si eres simpática y les hablas con amor, pues es así. Claro. Si no les digo, no lo entiendo. Claro. Y luego hay una coña que tenemos mucho ahora, que se lo digo a mis compañeras, que hay una compañera que está trabajando ahora mucho con ingleses, yo les digo, no pasa nada. Tú estás en un meeting y de pronto, claro, también el punto positivo es que yo iba como directora. Sí. Entonces, el inglés también tiene esta parte, los ingleses, Sí. que nunca te van a debatir algo porque Sí, tú eres la eres. directora. Claro. Entonces ya pueden no Bueno, entenderte. el inglés sí, aquí en España también y tal. El título Sí, directora también. parece como que dices, bueno, es que es la directora. Sí, Entonces pero allí no. ya sabemos que son más correctos, no van a poner ni una Sí, cara. sí. Entonces puede que no te entiendan, y luego tienes el punto este que a mí me encanta, que es un meeting ahí de 1 hora y a lo mejor no entiendo ni la mitad. Y bueno, Diana, ¿qué piensas? Yo siempre digo, habría que darle una vuelta. Entonces siempre es esto, ¿no? I don't know, I have to think about. Siempre con mi punto es así, Sí, como sí, les sí. decía, no sé. Y en vez de pensar que Maybe no te has tomorrow. enterado, Sí, piensan era que como un lista es. punto, sí, como lista. no me llega a quedar. Lo podemos dar, le damos una vuelta. Y todos, es verdad, ¿sabes? Y yo, ¡guau!
Y es que luego cuando iba aprendiendo más buenísimo. inglés, que sigo diciendo de verdad que yo no hablo un inglés increíble y súper españolizado, me daba cuenta que es que hacíamos un meeting que íbamos por partes, venga, ahora el de Sí, sí, marketing, ahora sí, el de reservas, ahora no sí. sé cuál, y digo, joder, tíos, o sea, en realidad no habéis dicho nada, pero qué bien os ha quedado la frase. Entonces yo aprendía esto. Claro. Siempre como, bueno, la verdad es que... Y ya está. Y ya está, y así es Y como se entonces así aprende. pasaron 8 años. Exacto. Y al final acabaste viviendo en un sitio que te encantaba, Sí. que disfrutabas y qué tal. Y Mm. bueno, entonces, porque aunque parezca mentira, el tiempo está yendo a una velocidad increíble y ya casi, o sea que ¿Ya no, vamos a no me quiero cortar? dejar. No, que va, nos quedan 24 minutos. Entonces, de repente ahí, en algún momento, porque me interesa muchísimo. ¿Cómo se te ocurre entrar? O sea, supongo que lo de redes sociales es natural porque el tipo de trabajo que tú haces es como que la gente quiere verlo y tal. Sí. Pero ¿qué pasa? Y luego me he olvidado de una cosa, que Diana también ha escrito un libro que se llama Flaca de gratis, ¿no? Sí, Y se sí, sí, llama sí. así. Y que antes cuando has hecho gratis me has hecho pensar en el libro, Sí. que de hecho yo creo que el primer reel que se hizo como viral, Mm. leías una parte de ese libro. ¿Puede ser verdad o no? ¿O no? No, el libro De vino flacas y después. gordas. Ah, vino El libro vino después. por los Bueno, monólogos. cuenta. En vez Claro. de yo intentar adivinar aquí, cuéntalo tú, porque creo que este libro vale mucho la pena y Sí. además creo que sobre todo ese reel vale mucho la pena porque hoy me lo miraba, te digo, de preparación Sí. de deberes para Sí, sí, mi sí. podcast contigo y pensaba, veía todos los comentarios, la gente, gracias por ponerlo en palabras. Cuenta un poco de qué va por los que no te han oído y que quieren saber. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se te ocurre hacer este reel y cuándo empiezas Instagram? ¿Cómo pasa? Claro. Yo qué sé, Instagram la verdad es que, no sé si nos ha pasado a muchísima gente, pero al principio creo que me tiré muchos años como queriendo saber qué quería poner en Instagram. Sí. Y había épocas en las de, bueno, me hice un blog, en la época de los blogs, Sí, que se sí. llamaba Prueba y Vete, Sí. y estaba en lío y me acuerdo que hacía entrevistas a la gente y decía, ¿qué harías como una vez en la vida y luego te vas? ¿Sabes? Que es Sí. como bueno, ¿qué arriesgarías? Y me acuerdo Sí. que la gente famosa que iba para allá, para el lío. Sí. Y yo escribía mis cosas, siempre he escrito. Sí, eso es Entonces es verdad. algo que siempre lo he hecho, Sí. entonces no me cuesta, es como, es mi terapia. Sí. O sea, siempre he sido una dramas Y te ha gustado y escribirlo porque Claro. yo necesitaba, mis padres no me comprenden. Bueno, así no, era a boli. Claro. Y sabes, y claro, porque en la vida yo creo que hay que ir siempre como, yo cuando lo Sí. leo digo, madre mía, esto. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, escribo y en la pandemia, pero ya cuando termina la pandemia, que yo me vuelvo a Londres, me acuerdo perfectamente de leer una entrevista de alguien y yo pensar, esto otra vez habla como mi ego, en plan, Sí. joder, macho, a mí me podían hacer una entrevista, que yo también hago muchas cosas, ¿sabes? Que yo hago esto y Sí. lo otro y estoy en Y he estado en Londres este y tal y no en sé este qué, programa. y como muy, y Sí. entonces tenía una mañana aparte del, bueno, hoy me voy a comprar una mascarilla para el pelo y una mascarilla para la cara, que yo estas cosas no las hago, ¿eh? Sí. Y estoy enfurruñada. Y entonces me puse a escribir, bueno, me llamo Diana Pintado y tengo 40 tacos y he hecho esto, lo otro, no sé cuántos, pero si no tienes el suficiente número de seguidores parece que no eres nadie. ¿Sabes? Esta cosa. Estabas Y sí. rabiosa. Y entonces me puse mi mascarilla y no sé por qué digo, me lo voy a grabar. Pero me lo voy a grabar que hasta yo muevo el móvil y todo, o sea, Sí. y voy a ver cómo suena. Y ya está. Y al día Y siguiente grabas, grabo esto. este es el reel. Este es el primero que nos hizo viral, que es como que me presento. Vale. Que es el que Como, dices, tengo 40 tacos, no sé qué, no sé sí, no cuántos, hago tengo tal. hijos y no Sí, sé tal. cuántos Sí. Vale. y un poco así. Y me lo grabo y entonces se lo enseño a una amiga al día siguiente y se descojona. Pero no se lo enseño, le No lo pongo habías los puesto en cascos. Instagram todavía. No, pongo los cascos y digo, tía, ayer he escrito una cosa que me parece que a lo mejor, no sé, lo podría subir, pero claro, que estoy con una mascarilla, que muevo el móvil y se lo pongo y ya se ríe, está súper bien. Digo, pero mira el panorama. Y me dice, pues súbelo Todavía así. mejor. Digo, no, yo lo voy a subir de guapa. Digo, y yo al día siguiente me pongo, me maquillo, me pongo todo así, ¿sabes? Con el cuello alto negro, como que favorece. Y me empiezo a grabar y entonces empiezo como que ya me grabo y yo me empiezo a buscar. Y digo, es que no estoy comunicando, o sea, estoy mirando a ver si estoy mona y ya con estas cosas que la arruga, que no sé qué. Y dije, paso, y lo subí. Y lo subí, yo me acuerdo que en ese momento... Sin miedo y diciendo, No, mira, lo subí pues igual y yo me fui a Parchino a trabajar y ya está. Y de pronto al rato estoy en número y número, ¿no? Que yo estoy ahí viendo lo que pasa en el espectáculo. Empiezo ahí likes, comentarios, likes. Y le digo al de producción, hostia, pero mira qué está pasando.
Me dice, ¿pero qué has subido? El tío, claro, el que no entiende español. Yo qué sé, una movida con una mascarilla que cuento mi vida. Y entonces ya me motivó. Claro. Y entonces a los pocos días subo otro y empiezo a hablar pues de... Y decides que sea con mascarilla. Sí, ¿Y por qué decides? Porque dices, así también te quita un poco de... de preocuparme de la imagen. Exacto. Eso En ese está momento muy también bien, eso seguíamos está muy bien. poniéndonos mascarillas por el COVID. Sí. Entonces me parecía también que era un mensaje en el que, primero, no estamos poniendo mascarillas y luego, que para mí es algo que he trabajado desde hace mucho, que Ajá. hace muchos años, en el 2006, yo escribí una obra de teatro Sí, que hablaba de las máscaras que nos ponemos y sí, utilizaba máscaras blancas, sí, las clásicas, sí, ¿no? sí. Y entonces me parecía que todo era como un círculo que parecía, no sé si se cerraba, pero seguía. Bueno, pero que seguía, o como un hilo rojo, Claro, que va es que conectado así sí, y que tú ibas haciendo pim, pim, y pim, y la me máscara parecía bien, era... o sea, eran mascarillas las que nos ponemos. Quería que me escucharan, más que Sí, dijeran, que se fijaran en ti. pues ¡Ay, no es tan mira! mona, o sí que es mona, Ah, pues ¿de qué claro. va? Pues estas Sí, cosas sí, que es sí, que las redes es sí, así, todo el sí, mundo. sí, madre mía. Y me pareció como, para mí era más fluido poder escribir, ponerme una mascarilla y soltarlo, Claro. vomitarlo, como digo yo. Y es que me quita muchísimas preocupaciones. Claro, claro. No, no tienes ni Ya que... ves. Ya, claro. Y entonces, claro, era como y de pronto empezaba a escribir, pues, no sé, el segundo, no sé si hablaba de un gatillazo y la Sí. gente se descojonaba, pues Sí. todo el mundo ha vivido una relación que han tenido un gatillazo, pero de una manera... A mí no me ha pasado nunca. Es broma. Sí, era un poco así la frase, ¿eh? Como a mí nunca me pasa. Vaya, Esto... chico, Sí, qué curioso que yo sea la primera, exactamente. ¿sabes? Porque encima de repente, esto es buenísimo, porque de repente la culpa va hacia ti. Claro, ¿Qué tienes tú que me ha claro, pasado que a mí nunca me había pasado claro. esto? Hija, ¿qué tienes tú? ¿Qué has hecho tú? Exacto. Claro, Ahí, entonces poder ahí. hablar de esto y la gente, ay, hostia, qué bueno, tal. Sí, sí, Entonces sí, lo sí. empecé como a hablar de cosas de la ansiedad y luego empecé a hablar que a mí me lo dicen, no es que no comes, es que estás flaca, Claro. es que no sé cuántos. Entonces hablé de las gordas y las flacas, que encima el título era que se jodan las gordas. Sí. Entonces la gente se quedaba un poco así, Como hizo que borde. pero nadie dijo nada. Creo que una persona así de como, porque cuando entraba, hablaba todo el rato el monólogo de flacas, como, ¿y a las gordas? A las gordas también les puede pasar que no es que coman mucho, Claro, sino que puedan, claro, ¿sabes? Tener, claro, lo que sea, están claro, pasando por un montón de claro. fases. Y eso enganchó. Entonces me ha gustado porque yo como buena castellana o como Diana Pintado, lo que sea, hablo siempre sin filtros. Sí. A veces me dicen, hostia, te estás pasando, pero he encontrado el punto de comunicación en el que puedo hablar de todo lo que nos pasa como mujeres, como Sí. lo que sea, Sí. ¿no? En nuestra vida, como lo que experimento en el cine porque uno está haciendo ruido, Sí, y es hablo sin verdad. filtros y a la gente le parece bien. Claro, porque nadie lo dice y es como Sí, gracioso. y pongo como voz y eso a mí me da un placer. Claro, porque más te libera. Bueno, no sabes, Pati, o sea, a mí por la calle, es fuerte, ¿eh? Que te pare alguien y te diga gracias. Gracias. Y yo digo, hostia, pues voy a seguir, porque yo no gano nada de esto. A mí No, tampoco me llaman evidentemente. marcas, No, ni es que los no. seguidores estén petándola. No. Tienes un número de seguidores que se Bueno, mueve. a ver, tienes 67.000 o más, ¿no? 74.000 70 creo. y algo ahora, Sí. pero que son 70 y algo Bueno, en ya, 4 años. Claro, bueno. O sea, yo lo hablo claramente, Bueno, o sea, yo tengo tampoco tengo... 2.300. Sí, pero para Quiero tantos decir. años que llevo con... Al final tampoco me dedico a esto 100%, no me he metido en temas de marcas, ni de Claro. vender, ni tal. Entonces, está limitado, pero los Pero seguidores es el son... impacto que tienes. Sí, y los seguidores son fieles. Claro. Y al final estás ayudando. Y el que no lo es, porque esto ha pasado, yo he visto una persona en un momento determinado que tú compartiste los comentarios que te había puesto, como machacándote, criticándote, y tú dijiste, y eso me pareció súper inteligente, le contestaste, pues entonces si te parezco tan fatal y tan horrible, ¿por qué me sigues? Claro. O sea, no me sigas, tienes la Claro. opción, nadie te está obligando, no es un cole que te obligan a tragarte hasta profe o lo que sea, no me sigas. Sí, a mí esto me molesta Claro, no, bastante. esto lo entiendo porque al final lo que pasa es que hay gente que yo creo que busca sus propias frustraciones, desahogarse en otras personas y machacar. Esto yo tampoco lo he entendido nunca. Pero hay una cosa que te quería decir, porque claro, tú hablas de esto, de las máscaras, hablas de cómo hablaste de lo de flaca, de lo de gordas, de tal, todas estas cosas que vas haciendo. ¿Qué le pasó a Diana? O sea, ¿cuándo ha sido que tú has empezado a pensar, bueno, pero esta gente, o sea, la gente, pero ¿cuántas máscaras se ponen? ¿Pero qué tal? O sea, ¿ha pasado algo en el que tú te has sentido engañada o fue algo concreto o es así muchas cosas pequeñitas en la vida que tú digas, pero la gente de qué va? O sea, ¿qué? No, es que yo creo que siempre ha sido así. Hay un punto
no sé, soy muy observadora, bueno, como mucha gente, no sé Bueno, cómo pero esto da igual a la definirlo, gente, lo que importa. pero me siento sí, muy observadora, me gusta analizar y de ahí lo escribo. Claro. Entonces, creo que ha sido el paso de por qué lo... y luego también, es que tampoco por qué lo he compartido. En la obra de teatro que hice en el Sí, 2007, sí, realmente que sí, hicimos en una sala alternativa de Madrid sí. y movimos como en 10 diferentes sitios, tal, en realidad era este mismo formato. Eran monólogos analizando la vida de la gente. No la vida, nuestra vida. Claro, Hablaba de las barreras que nos claro. ponemos y la escribí, me acuerdo, ese monólogo que lo escribí que estaba en mi casa de Barcelona en Operación Triunfo, Sí. o sea, ya te digo, y desayunaba siempre en un balconcito que tenía en el barrio de Gracia Sí. y tenía las barreras. Entonces estaba en un sillón bajo y siempre sentía las barreras. Entonces sentía esas barreras que nos ponemos o cómo vivimos encarcelados. Claro. Otro era, pues, de las voces que tenemos, de esa crítica Sí, constante, sí, que puede ser sí. también la voz de los juicios o de cómo los padres nos han Sí, querido sí, sí, que guiar. luego se convierten en Todo. realidad un poco, porque cuando tú te Claro. repites algo constantemente, te Mm, conviertes en lo que te dices que eres. Que si nos diéramos cuenta, y ahora para los que nos están escuchando, claro. si nos diéramos cuenta de que realmente si cambiáramos esa voz y el Claro. mensaje que nos damos, pero es que es tan sencillo, y voy a dar ahora un truquillo, Sí, voy a dar un truquillo ahora para los que nos escuchan, sí. es tan sencillo como decirse una frase de algo que tú te crees, o sea, de que no te crees, pero decir, imagínate, y ahora hablaremos de esto, pero cuando tú decías, yo voy a trabajar en el lío, imagínate, tú dices, yo es que creo que tengo que estar ahí. Sí. Tú te dices a ti misma, yo voy a trabajar en el lío, y te lo escribes en el Sí. espejo, y cada mañana te miras al Sí. espejo y te dices, es que yo voy a trabajar en el lío. Acabas haciendo cosas Sí. que te llevan a eso. Tengo una corrección a Sí. esto, que me la hace una amiga, Sí. porque yo Sí. me pongo todas las Sí. notitas. No voy a trabajar en el lío, estoy trabajando en el lío. Exacto, O exacto. sea, tú tienes que exacto, visualizarte Exacto. como si ya estuvieras ahí. Exacto. Maravilloso. O sea, Mejor todavía. Claro. Sí. Esto no es una cosa como... No. Pero es que es tal cual. Es que es una decírtelo. proyección porque tú te lo crees. Claro, pero, A ver, hay cosas que a lo mejor no puedes pero- soñar. No. Mira, lo que digo yo. Pero sí Tú que quieres están ser, ahí. mira lo que digo yo y lo explico siempre. Digo, tú quieres ser, imagínate que tú ahora vienes y me dices, es que yo quiero ganar un Oscar, Patricia. Y yo te digo, ¿quién soy yo para decirte que tú no vas a ganar un Oscar? Claro, ¿Quién soy yo? claro. ¿Qué hará la gente de tu alrededor? Hombre, Diana, tampoco te pases. Estás estrenando en el Teatro Apolo, pero vamos, se te ha subido un poco los humos. Hombre, Oscar, no sé si vas a ganar. ¿Quién soy yo para decirte a ti lo que no vas a ganar? Ahora, si tú quieres ganar un Oscar, van a venir con muchos sacrificios. Por Claro, ejemplo, vas a tener que dejarlo exactamente. todo, irte a vivir allí, o sea, yo qué sé, buscarte una escuela maravillosa, Claro. practicar a saco, ir a 800.000 castings, Claro. estarte tal. Pero es lo mismo como cuando dije, quiero bailar y quiero dedicarme a esto. Exacto, pero a lo mejor, ¿y qué te dice la gente? O sea, a lo mejor la gente cuando les dices esto te dice, no, bueno, vale, si tengo que hacer todo esto, entonces no quiero un Oscar. Vale. Claro. ¿Tú qué hiciste? Te dice la gente, qué suerte, Diana, no me digas que no te han dicho esto. Hombre. Qué suerte, Diana, Claro. todo lo que has llegado a conseguir. Qué suerte que Joan te viera, qué suerte que tal. Claro. Qué suerte Sí, que muchas veces acabaras sí. en Londres. Y tú dices, ¿cómo qué suerte? Siempre ¿Qué es opinas verdad. de esto? Porque a ver si piensas Pues como me yo. enrabieta mucho Bueno, pues- y este es el comunicado. Me enrabieta mucho esto, es verdad, porque Gracias, tengo que decir una cosa. gracias, estoy es de verdad, acuerdo. es que, y aparte porque, y yo lo he dicho siempre y lo repito, y ahora venimos con esta de la proyección. Yo no era increíble en mi conservatorio y cuando terminé quinto de carrera, mi profesora Belén, que le mando un saludo desde aquí, no, me De aquella acuerdo manera. perfectamente, se cruzó en el pasillo y me dijo, Diana, lo dejas, ¿no? Y yo esto, que lo cuento en un monólogo, que lo he contado en mi obra de teatro, habla también de esto, ¿Cómo te en marcó? la obra que hice cuando era jovencita, y yo le dije no, porque yo suspendí en junio, quinto de Sí. carrera, y entonces tenía que examinarme en Volver a presentarte, septiembre. claro. Entonces mi frase, lo digo porque es que la frase así, le dije no, yo me voy a examinar en septiembre y me voy a trabajar a Japón. O me voy a vivir a Madrid. Y se quedó como, tú, Está pobre. que hay 1000 niñas que son mejores que tú, que son amigas mías Sí. a día de hoy, y me dicen, tía, y me dicen, mira que yo era buena, y tú, mira dónde has llegado. Y digo, bueno, tú elegiste estudiar la carrera, que son gente que están posicionadísimas, que las amo, y que me aplauden y dicen, qué cabrona, que tú no eras tan buena como yo. Digo, ya, pero yo sabía que me quería dedicar a esto. Yo no Claro, es tenía que hay algo- esta es cosa algo como ellas más. que eran buenas estudiantes, Claro, que claro, yo no me claro, veía en las aulas claro. ¿sabes? O sea, yo Claro, me veía en las aulas de danza. claro.
Claro, claro, claro. Pero Entonces era otra todo manera. esto viene a que es proyectar y que me da mucha rabia cuando la gente dice, qué suerte. No, Claro, tío, que me lo yo he me he matado, trabajado. con 2 duros me he ido a estudiar a Nueva York no sé cuántas veces para meterme no sé cuántas clases de baile, viendo que yo no era increíble, pero que podía ser mejor. ¿Sabes? Claro, Y yéndome a las audiciones, claro. me apuntaba a todo, clases a saco, trabajaba los fines de semana poniendo copas, me iba de empalme a ensayar con compañías de flamenco que no te pagaban porque los ensayos eran gratis. Y entonces ahora te ves con tus años diciendo, qué suerte. No, tío, No. que es que yo no ha habido ni un día que he No, esperado en el no, sofá la no. llamada. Y eso, cuando yo lo explico en clase, hablo de la mentalidad de crecimiento, o sea, hablo de esa mentalidad de ¿por qué no voy a serlo yo? Claro, Y luego hay gente que igual es buenísima, pero no tiene una mentalidad de crecimiento y entonces ellos mismos se ponen sus propios es que no hay límites. que No, ponérselos. es verdad. Y luego es buenísimo porque precisamente ayer estaba con mi dermatóloga, a la que aprovecho para decir, pero es que ella me dijo ayer, me dice, no, yo no era, yo creo que hasta me dijo, fui la peor de mi promoción. Y Claro. para mí ahora ella es, o sea, es la mejor dermatóloga a la que yo he ido en mi vida. Y además tiene lista de espera, o sea, de la gente que la quiere ir a ver. ¿Por qué? Porque ella lo sentía, lo vivía, pues es lo mismo cada uno con su profesión, cuando lo sientes, lo quieres y te Claro. dedicas, ¿qué más da? Si al final las notas Sobre- no dicen más que una Es nota. que sobre todo es no escuchar a la gente alrededor. Claro. Es verdad, lo siento, pero No, tienes razón. hay que escuchar los consejos, hay que Sí. escuchar de una manera... Pero con pinzas un poquito. Porque también, te quiero decir, no puedes decir ahora es que quiero ser algo que es imposible. Claro. Entonces, la gente que sabes que no te va a hablar desde la rabia o desde los celos Sí. o desde el... O desde la protección, porque a veces por protección quererte también, claro. mucho te Mm, quieren proteger y claro. por protegerte Para, te cortan las alas. claro. O sea, también hay que tener el punto que, a ver, si eres terrible como bailarín, como actor, como cantante, que yo a veces que veo audiciones que, ¿no? que salen en Sí, la sí, tele y sí. dices, a ver, esta gente sí que tiene que tener unos padres o tiene que tener alguien que diga, yo creo que es que por mucho que te esfuerces, Ya. no tienes el don. Ya. Vamos a ver si en la misma rama Sí, hay podemos algo. guiarte por otro lado. O sea, también hay que tener un punto, ¿no? de alguien profesional, alguien que tenga un Sí. poco de visión. Pero la pasión y ese foco que Sí, no... mira, te vas a, o sea, creo que ya lo he dicho otra vez en el podcast, pero es lo de no hay viento favorable si no sabes hacia qué puerto navegas. Y lo Exacto. mismo funciona al revés. Sí, O sea, qué si yo sé a bonito. dónde voy, entonces las cosas que surgen las veo tal. ¿Cuántas veces? Es lo que has dicho tú. A veces no era la primera elección, pero yo estaba ahí. Claro, Y de repente, ¡pum!, claro. salía y se notaba y al final esa fuerza interior que no sabes cómo explicar es lo que tienes. Claro. El tiempo está volando de una manera que no quiero ni Al mirar el final- reloj. Entonces, una cosa importante. Has dicho esas barreras, esas barreras. ¿Qué barreras ha encontrado Diana? ¿Qué barreras te has encontrado tú? Bueno, de primeras y me da palo decirlo, pero en el libro también lo hablo y en la presentación hablaba con compañeras que vinieron cuando la hice en Valladolid. Sí, Creo que una barrera dura fue el profesorado, mis profesores en el conservatorio. sí. Y me da palo decirlo porque supongo que ellos, bueno, a lo mejor si lo escucharan ahora, que Dirían, ¿no? dirían, ay, qué pena, ¿no? Pero creo que no te ayudan en las artes escénicas, creo que tienes que tener también a gente que te haga ver que puedes vivir de esto y que se Claro. puede vivir bien Claro. y que puedes salir de tu casa. Porque yo al final vivía en Valladolid, que es un sitio pequeñito, que gracias a Dios tiene mucho movimiento cultural, pero bueno, tienes que salir. Claro. Y para mí fueron los profesores, 100%. Claro. O sea, me Fíjate, machacaron y tengo compañeras que se fueron de la escuela y todavía se arrepienten porque siguen teniendo la pasión por la danza. pero la han apagado, como si Sí, dijésemos, pero sigue ahí sí. esas cosas que no te Para mí deja. esto. Y Ya. luego depende en qué, que yo lo tengo un poco olvidado, coreógrafos también. Y es que eso es algo que no igual que ha salido, ¿no? A lo mejor Sí. en Olimpiadas, gente que ha hablado, Sí. coreógrafos que han sido un poco maltratadores. Ya. Es duro acabar, no Sí. vamos a acabar con esta cosa No, tan no, baja, no, para nada, para nada, pero sí para que nada. creo, yo tengo unos amigos que hace unos años me los crucé en Valladolid, ay, mi hija está en el conservatorio, y yo les dije, me acuerdo su cara, les dije, solo preguntarla si ella está bien, porque puede que el profesor la esté machacando. Hombre, y a los pocos años me dijeron, la hemos quitado, no estaba bien. No la hacían bien. Entonces hay que tener cuidado. Claro. Hay profesores increíbles Sí. que te ensalzan, que te ayudan, que te guían, que siguen a día de hoy, igual que los coreógrafos, y hay coreógrafos
muy duros. Claro, es que volvemos a lo que hablaba el otro día, entrevistaba a Eva Muñoz, que es oncóloga, y hablábamos de la empatía. Y yo creo que aquí volvemos a lo mismo en un ámbito completamente distinto. Mm, Y es el hecho de que al final son seres humanos los que están bailando mm. también. Y ya sé que parece esa idea de ser duro y tal. Una cosa es que No, tú seas exigente y la otra cosa es ser mala persona yo o no maltratador. no No, funciono no, yo así. tampoco funciono así. Entonces lo veo clarísimo. Y Pero sé que bueno, hay veces que bueno, hay que gritar y "Ven, vamos, tal", y sobre todo, ¿no? 5, sí, 6, 7, sí, otra vez, sí, ven, sí, lo que tú bueno, quieras, de ahí pero a, ofender, sí, humillar, humillar delante sí. de todos, eh, No, es que ha habido eso no. cosas tan duras que yo no las he vivido he vivido alguna directamente, Sí, pero he vivido mucho de compañeros. O sea, ya. yo he tenido bastante suerte, pero sí que he vivido en algún momento de irte a casa llorando y sobre todo en el conservatorio, que por el amor que tenía me lo he comido y he seguido, pero Eso me es hubiese ido de la escuela. claro, lo que estás diciendo ahora es muy Mm, importante porque si alguien nos está escuchando que está viviendo una situación mm, parecida o algo así, si no se habla, no se arregla y no se claro. cambia. Pero sobre Y todo porque el niño, ja, porque somos sí, al niños, final eres niño, está. no nos atrevemos a decirle a los padres que nos ha gritado, porque para nosotros eh, es como, lo pongo así como en momento presente, ¿no? Sí, sí, Por si alguna gente joven lo escucha, es como, no eres bueno. ¿Cómo le vas a decir a tu padre que no eres bueno? claro. O que... Y luego que a veces los padres pueden ser peor y los que el que y tienes, que sí, a lo y mejor vas al padres también padre y no le son... dices nada porque tal, porque Sí, esto lo sí, vemos, sí. yo lo veo cada fin de semana en los Mm. partidos de fútbol, ¿vale? Que Sí, sí, algunos sí, se bueno, creen que eso su es hijo es otra Messi. cosa Sí, es otra cosa, terrible sí. también. Pero creo que hay Pero que hay que tener comunicar, hay que cuidado. preguntarle al hijo Bueno, también, ¿tú quieres hacer esto? ¿Tú sí, estás bien? sí. ¿Te tratan bien? Estar ahí, intentar hablar con los profesores, o sea, Perfecto, porque vamos sí, a sí, cambiar de tema, pero hay una de mood. cosa antes de que ya casi nos vamos hacia el final, ya, fíjate que me decías, 45 minutos y llevamos ya casi 55, o sea, que a lo tonto, y seguiría yo media hora más. Pero antes de acabar, yo querría, ¿tú te sientes a veces, o sea, ¿cómo lo pregunto esto? ¿Cómo la gente tú te sientes a veces mal juzgada cuando la gente te ve y de repente que te interpreten o que crean que eres de una forma distinta de lo que eres? Yo sé cómo eres y ahora te conozco más. ¿Tú crees que la gente ve Mm. directamente cómo eres o tú crees que la gente, yo qué sé, te juzga, te sientes juzgada de alguna manera? Depende en el ámbito en el que Ah, esté. vale, Hay vale. con gente que ya llego diciendo mis gilipolleces y cómo soy jajaja y entonces más o menos ya ven, o sea, como que pues, soy directa, pero que tengo la parte, pero hay veces que si me quedo más cortada o yo tengo una expresión también que cuando me escucho, yo no me doy cuenta, claro, tengo cara de mala hostia. Es verdad. Cara como de asco. Sí. Esto me doy cuenta, yo me lo veo y digo, Dios mío de mi alma, pero no, es que No, cuando luego aposta. no lo hago aposta. Entonces, a lo mejor me quedo escuchando y si estoy en gente que tengo que estudiar si esa gente me apetece, Sí, sí, gastar sí. energía, charlar, Y esas hacerles amigos. personas, Entonces claro. me quedo más en el punto observador y a lo mejor pues no se esperan luego que pueda ser más charlatana Claro, y o que tengas un pueden punto también como muy, muy como verte firme. como si tú estás juzgándolos a Claro, ellos, a pero lo es normal, mejor. yo creo Sí, más o sí, sí, menos sí, como todo sí, el sí, sí, mundo. sí. Y aparte Es que normal. juzgamos, es que Sí, es sí, inevitable. sí. Tú sabes que este podcast, lo que pretendo con este podcast es inspirar a las personas. Y yo traigo gente que para mí, que a mí me inspiran. Y Sí, entonces por eso estás tú aquí, y para mí es muy importante. qué Entonces guay. me gustaría que me dijeras, ¿cómo crees que este podcast ha podido inspirar a la gente que nos está viendo? ¿En qué crees que les ha podido inspirar? Bueno, en no dejar sus sueños de lado. Yo Eso es espero muy que se bueno. queden con eso, en que, en que el arte es maravilloso, el Muy arte bien. para mí es la mayor fuente terapéutica que existe, porque yo también he tenido críticas cuando era jovencita, ¿cómo vas a vivir de ello? Aunque mis padres vivían de ello. Em, Creo que es el mejor viaje también a nivel educativo, porque te hace petar la cabeza, ¿no? Cualquier rama artística y que no dejemos los sueños de lado, que luchemos, que enfoquemos, que vayamos ahí a por todas, que es una pasada y que se puede vivir de esto hasta la muerte. Claro. Y además, exacto, que no hace falta, no, tampoco es que tenga una edad, porque al final puedes dedicarte a hacer otras cosas. Y si hay gente que ahora con 50 de pronto piensa que tiene que cambiar de profesión porque Sí, está harto de estar en la oficina y quiere ser pianista, pues adelante, claro, lo que sea, claro. Y que tú tampoco lo has tenido fácil, que eso es importante. O sea, que claro, volvemos a que hay lo que que decíamos luchar. de la suerte, Mm, que no es que se pueda conseguir todo.
porque te lo crees mucho y te lo No, dices mucho y te no. miras al espejo y te lo dices. No, No, es no, porque además ese mirarte al espejo y decírtelo y creértelo Y es un va trabajo. acompañado de un trabajo Sí. duro. Yo me he sentido fea, me he sentido gorda, me he sentido insegura, me he sentido que no soy válida y lloras y te da miedo y estás en los ensayos con muchos nervios y tienes muchos juicios, pero dentro de todas esas voces tiene que haber una que nunca, nunca se te vaya, que sea como estás aquí y sigue, y sigue. Y te acabas viendo al espejo y acabas aceptando y viéndote pues una diosa, Claro, y de porque hecho, al final es así. de ahí viene tu libro, Flaca de Gratis, un poco hablando de todo esto, de que, Claro. porque de verdad os recomiendo que Sí. si os vais al Instagram de Sí. Diana, que os veáis este vídeo, que además era uno de los que tienes marcados, Sí. que cuando hablas de las gordas, las delgadas y tal, es que al final no eres maravillosa de nada. Y ahora que nos hacemos mayores, o sea, yo me doy cuenta de que, pues esta tiene arrugas, cuántas veces se critican las actrices y luego las criticas porque se han puesto tanto botox que las pobres no pueden ni reír. Pero si les estás pidiendo que se pongan botox Claro. porque si tienen arrugas las Claro. criticas. Es terrorífico lo que llegamos a encontrar. O sea que, vamos, yo creo que esto es inspirante 100%. Y para acabar, hay una cosa que me encanta que hagas como frase, que es mi poder es, porque este podcast se es llama verdad. Hablemos de su poder. Sí, la Entonces yo frase. quiero que tú, pues eso, inspires con ese poder que tiene Diana. Los que te están escuchando dicen, ¡oh, qué fuerte todo lo que ha hecho, todo qué tal! Vale, pero diles cuál es ese poder que te ha ayudado a sacar todo. Dime, mi poder es, y ya está, y dime lo que se te ocurra. Puede ser más de uno, ¿eh? Es... me viene la palabra constancia. Mi poder es ser constante, ¿no? Sí, me encanta. ¿Está bien la frase ahí? Sí, me encanta. Y voy a añadir. Ser positiva. Sí, soy muy positiva. Porque nunca has dejado de decir, aunque no te ha salido volver a hacerlo. Y aunque digas constancia, ya sé que se parecen mucho, pero perseverante también. Sí, es perseverancia, constancia, positividad. todo lo que termine en ía. Sí. No. Positividad. Esta es diferente, ¿lo ves? No. Esta es diferente. Mucha positividad. Sí. No sé, yo creo que es esto. Y voy a decir otra cosa, perdón, pero es que quiero añadir otra cosa. Sí. Voy a decir otra cosa. Tienes una sonrisa contagiosa, Ay. Diana. Y esa sonrisa contagiosa, cuando tú entras en un sitio y tienes una sonrisa, los que están en Spotify que no nos están viendo, pues es igual, que sepáis que tienen una sonrisa increíble. Esa sonrisa contagiosa, cuando escuchas a alguien, sonríes, es que yo digo, las sonrisas son más contagiosas que el COVID. Así que, chicos, después de Diana, espero que estéis súper inspirados con todo lo que nos ha dicho, con todo lo que ha hecho. Sí. Y yo te agradezco tanto que me hayas dedicado este ratito, que cuando se vea este podcast ya se habrá acabado la obra aquí, porque será después... No, pero seguro que vamos a irnos a Madrid, Valencia, nos iremos de gira, así que aquí hay que ir a ver 3 tías, una obra muy loca dirigida por Joan Gracia de Tricica. Perfecto, pues con esto nos vamos a quedar, pero te agradezco un millón de gracias por haberme hecho este regalo. Así que nada, un besito y un abrazo. Gracias. Hola, yo quiero más. Ay, quiero más. Claro, yo podría quedar una horita más.